Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Señor, esto es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Bueno, en la lectura de San Marcos que llevamos, ya estamos más allá de la mitad y ya estamos de hecho más cerca del final de lo que nos presenta este evangelio. Y el día de hoy se me hizo muy interesante porque coincidió con lo que estamos hablando en la escuela dominical sobre, sobre la ley específicamente y la libertad del evangelio. Y para que quizás tengamos un poco más en claro a qué nos referimos con estos términos, bueno, de pura entrada, hay que llamarlos como quizás lo que deben ser. No son términos, son categorías. Es decir, que son palabras que incluyen muchas cosas a partir de ellos y de hecho son definiciones y son conceptos los que podemos sacar a partir de allí. Y muy en particular lo que leemos en San Marcos hoy, San Marcos 10 del 1 al 16, pues nos refiere a esta categoría de la que nosotros escuchamos siempre como la ley. ¿Y por qué les digo que la ley es una categoría? Pues bueno, porque es muy compleja para poder definirla como una sola cosa. De hecho, tiene muchas definiciones, tiene muchas, eh, no variantes, pero sí muchos ángulos desde la que la debemos estudiar. ¿Y por qué hago esta distinción? Pues porque de pura entrada, en la primera sección que leemos del versículo 1 al 12, vemos cómo Jesús y los fariseos en este caso no están hablando de la misma ley, aunque estén hablando del mismo pasaje, ¿sí? Porque si bien Jesús está hablando de una de las dimensiones, que es la profundidad de la ley, los fariseos están hablando de la letra, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, es que nosotros cuando entendemos y hablamos de la ley, pues quizás una de las definiciones más completas que podríamos decir es la voluntad de Dios. Ahora que no nada más es eso, por eso les digo que es muy complejo. No nada más es la voluntad de Dios, sino también es su carácter, ¿sí? La ley de Dios es un reflejo de su personalidad, de su persona misma. Y en consecuencia, cuando nosotros hablamos de la ley, como leíamos, cantábamos hace un momento, este, igual como dice el Salmo 1, cuando hablamos que nos deleitamos en la ley de Dios, no estamos hablando de la ley de la que están hablando los fariseos, es la ley de la que habla Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el concepto más común que tenemos nosotros de ley, que es el mismo que tienen los fariseos, es la letra escrita. Y ellos específicamente se están refiriendo a los 613 mandamientos de la Torá, de la ley de Moisés, como le dice Jesús aquí. ¿Y por qué les digo que hacen distinción y por qué no están hablando ni siquiera en el mismo idioma, por así decirlo? Pues porque vean de pura entrada la intención que tienen los fariseos. Dice que se acercaron y le preguntaron a Jesús para tentarle. Es decir, que aquí vienen con asunto eh, de interpretación del texto, ¿no? A ver qué dice.
Porque si dice algo malo, pues entonces estaría quebrantando la ley de Moisés, ¿no? El texto, lo que ellos sí saben de memoria. Y vean cómo hasta cierto punto, hermanos, es irrelevante el tema que ellos escogen. Les puedo decir que hasta se lo inventaron así de la nada. Ellos escogen el tema del divorcio, ¿sí? Pero vean cómo Jesús aborda y entiende lo que ellos están queriendo decir y no se limita en lo que dice el texto, no se limita en lo que dice el mandamiento de Moisés, sino que va a la razón detrás, va al espíritu, como dice en este caso la escritura también, va al espíritu de la letra. ¿Por qué, hermanos? Pues porque es en el espíritu de la letra y no en la letra misma donde encontramos la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la pregunta ¿es correcto, fíjense, usar el término lícito, al marido repudiar a su mujer? Y aquí, hermanos, uno como Pati y yo que sabemos, le están jugando al alumno. Porque muchas veces los alumnos vienen y preguntan cosas aprovechándose de los vacíos legales en las indicaciones que les dejamos. Por ejemplo, yo les digo, contesten estas preguntas, lo hablan en inglés, por ejemplo, les mando, escriban estas preguntas y contéstenlas, y ahorita las revisamos. Pero obviamente, como les da flojera escribir a mano, ¿qué es lo que hacen? Escriben en el teléfono. Y si les digo, ¿pero por qué en el teléfono? ¿Qué me van a decir? Es que no dijo que a mano, ¿verdad? ¿Cuál es la situación allí? Que ellos están enfocándose en las palabras exactas que yo dije y no en la intención y en el propósito, que es, por ejemplo, que a la hora que escribes haces una función motriz que te ayuda a aprender más. ¿Sí? Por eso les digo, copien, pero como no dije a mano, pues entonces se van por la facilita, ¿no? Cuando estamos hablando aquí en el asunto de Moisés y el divorcio, ¿qué es la respuesta de Jesús? Jesús les dice que sí. O sea, si es lícito, si es legal que un marido repudie a su mujer. Y de hecho, hablando de esto, es un asunto muy personal para Jesús, por cierto, porque es lo que José iba a hacer con María. Así empieza el Evangelio de Mateo, ¿no? A la hora que María sale embarazada, él la iba a divorciar a través de una carta que le permitiera a ella, pues entonces después rehacer su vida con alguien más, sin él tener que evidenciarla ante, pues en este caso ante el Sanedrín, ¿no? Pero vean cómo Jesús dice, sí, sí es lícito, porque eso es lo que dice la ley. O sea, tú puedes hacerlo porque Moisés dijo, sí. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que el Señor Jesús no se va a un asunto de que si es legal o si no es legal, sino se va al asunto de que si esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues porque muchas veces, más en el mundo en el que vivimos, la mayoría de las cosas o muchas cosas que son legales o que son lícitas no están bien delante de los ojos de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque las leyes humanas, específicamente, no que la ley de Moisés fuera humana, pero nosotros somos iguales, muchas veces las leyes no son la voluntad de Dios. Y fíjense qué es lo que sucede. Hay personas que viven muy dentro del marco de la legalidad y son unos corruptos hasta el tuétano, específicamente los que nosotros conocemos como los abogados corruptos. Y son corruptos porque se la viven ¿qué? Aprovechándose precisamente de los vacíos legales para vivir una vida legal, pero no correcta delante de los ojos del Señor. Y ese es el punto, hermanos. Ahora me parece muy interesante cómo Jesús les responde a los fariseos sabiendo que ellos vienen a tentarlo, no a preguntarle de leyes. Para eso ellos no necesitan preguntarle a nadie, ¿verdad que no? Y Jesús les dice, por la dureza de su corazón, Moisés les escribió ese mandamiento. Es decir, que no porque el mandamiento exista, significa que Dios inventó o permitió el divorcio. ¿Verdad que es distinto?
No porque un mandamiento, en este caso en el del Señor, que tenía el propósito, por cierto, de proteger a la mujer, no porque ese mandamiento existiera, ahora es tan bueno divorciarse como casarse. ¿Verdad que ese no es el asunto? Y vean cómo Jesús lleva el pensamiento y lleva la discusión antes de incluso Moisés. Porque vean cómo la ley de Moisés vino a causa de nuestra necedad humana. Y Jesús se va antes de Moisés para que veas que el problema no es que si es bueno o no divorciarse. El punto es que al principio Dios creó, varón y hembra los creó, los hizo Dios, dice aquí, y dice que serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es, hermanos, el modelo que el Señor quiso para nosotros. Pero por culpa de nuestra necedad humana, ahí tiene que venir Moisés a ver cómo diablos le hace para poder proteger, en este caso, pues obviamente a la mujer, que va a tener que sufrir a causa de la dureza de corazón, en este caso el hombre que tiende a ser más fuerte y más violentador, pero no es porque el Señor dijera, bueno, entonces está mejor el divorcio que el matrimonio, ¿verdad que no? Y hermanos, en nuestra vida humana, si ustedes se dan cuenta, es una cosa muy interesante darnos cuenta cómo la ley de Dios y la ley nuestra se contraponen mucho. ¿Por qué? Pues porque nosotros no vivimos según el proyecto de nuestro Dios. Nosotros no vivimos según el proyecto que Él tenía para nosotros. Nosotros vivimos en una versión corrupta y torcida de lo que el Señor hace para nosotros. De tal manera, hermanos, que tiene que venir la ley para de alguna manera amarrarnos o limitarnos y que no terminemos haciendo monstruosidades y medias. Y ese es, hermanos, muchas veces para lo único para lo que sirve la ley. Y hermanos, es muy triste en la vida humana que esa sea la única forma en la que nosotros tenemos para interactuar con la ley de Dios. No como una forma de conocer su voluntad, sino una forma para no ser los monstruos que somos en realidad. Y por eso, si se dan cuenta ustedes, es muy distinta la lectura de un cristiano de los 10 mandamientos que leíamos hace un momento a la lectura de un no cristiano de los 10 mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque cuando yo leo el mandamiento no matarás, yo no veo una cadena que me va a evitar andar matando gente, sino yo veo un Dios que ama la vida, un Dios que es un Señor y dador de vida y que la protege. Qué distinto, ¿no? Y cuando hablamos entonces nosotros de la ley, aprovechando esto, vean entonces por qué, hermanos, el ser buenas personas no nos hace hijos de Dios. Vean cómo, por qué cumplir todos los mandamientos de la Torah no nos hace aceptos delante de Dios. Porque el propósito, hermanos, de la ley en este caso era evitar que fuéramos los monstruos que somos. Y sin embargo, el que no lo seamos, eso no significa que somos hijos de Dios. Porque puede ser que cumplimos la ley, puede ser que como los fariseos, hermanos, y eso es una cosa muy interesante que nos dice Jesús de ellos, los fariseos cumplían la ley al pie de la letra. Su, su vida, su comportamiento, sus labios honraban al Señor, guardando la ley, conociéndola aquí de memoria. Pero ¿qué dice el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Ese es el problema, hermanos, en la vida humana. Y hay muchas personas, hermanos, que quieren vivir una vida cristiana de relación con el Señor que se base en qué tanto ofrendo, en qué tanto ayudo, en qué tanto diezmo, en qué tantas mandas o tradiciones o lo que ustedes quieran hago, como si eso me lograra acercar a Dios. Hermanos, ustedes se acuerdan para cuál es el propósito del diezmo, ¿verdad? El Señor no necesita tu dinero. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? El Señor no necesita tus ofrendas, no necesita tu dinero. Él es el Señor de todo. Ni su iglesia, por cierto, porque Él la bendice. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Frenar esa actitud enfermiza que nosotros tenemos de creer que dependo de mi trabajo y de mi dinero. Y si ese es el propósito de la ley, hermanos, imagínense ustedes, ya mero voy a esperar
que dando diezmo voy a hacerme hijo de Dios y voy a ser más agradable para Él. El punto, hermanos, es que a todo esto lo que estamos hablando, vean cómo es un problema de tratando de evitar lo que seríamos si no existiera la ley, y por otro lado, tratando de ser lo que la ley nunca nos ofrece, porque la ley no salva. La ley simplemente te dice lo que tienes que hacer y punto. Te dicen que estás mal y qué es lo que deberías hacer o ser. El punto es que estamos, hermanos, en una peleadera en donde al final de cuentas todo depende de nosotros y de los argumentos que bien demos delante de Dios. Sin embargo, hermanos, vean la siguiente parte del pasaje de hoy, desde el versículo 13 hasta el 16. Vean quiénes lograron sentarse en el regazo de Jesús y estar más cerca de él que los maestros de la ley. Pues hermanos, un montón de niños que de pura entrada les puedo asegurar que no conocían la totalidad de la ley, ni habrían entendido el mandamiento del matrimonio, les puedo garantizar, pero sí conocían al Señor de la ley y sí conocían al Señor del mandamiento. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor no llama a través de la ley, sino a través del Evangelio. El Señor no llama. Al Señor no se le conoce en la obediencia, hermanos, al Señor se le conoce en el amor. ¿Por qué creen, hermanos, que nuestro Dios no forza a que nadie crea en Él? ¿Por qué creen que Dios no abre los cielos y nos dice, mira, sí existo, cree en mí? ¿Por qué creen que Dios, pudiendo hacerlo, no nos obliga a venir todos los días, aunque yo diría que debería hacerlo de vez en cuando? Pues porque si viniéramos a la iglesia todos los días a fuerzas, porque Dios nos obliga, porque si todos creyéramos en Dios, porque Él no nos deja otra opción más que creer en Él, porque ya nos lo demostró, creeríamos en Él por la ley y no por el amor del Evangelio. Tendría yo que creer en Dios porque no me queda de otra. Y ese no es amor. Y ese no es el Dios de los hebreos. Y hermanos, qué interesante y qué bonita es la perspectiva del Evangelio, porque eso es lo que nosotros nos llama, hermanos. ¿Y qué creen? ¿Saben por qué esos niños pudieron acercarse a Jesús? ¿Y por qué Jesús nos dice que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él? Pues porque Jesús está viviendo esa vida que esos niños nunca iban a poder vivir de por sí. Porque Jesús estaba viviendo esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él sí estaba cumpliendo, no nada más la letra de la ley, sino el corazón de la ley y el espíritu de la ley. Y en consecuencia, hermano, nos estaba abriendo las puertas de los brazos de Dios. No por las obras, como dice San Pablo, no porque tanto obedeces, no porque tan bueno eres, sino porque tanto Él te ama. Y esa es la libertad del Evangelio, hermanos. Que Jesús nos llame hermanos, como leíamos en Hebreos, ¿verdad? Y Jesús nos llama hermanos, fíjense por qué. Porque un hermano no se gana, un hermano nace. Un hijo no se amerita. El título de hijo no se gana, hermanos, se recibe. Y eso es muy bonito, hermanos, que en la teología bíblica el Señor no utiliza otros términos, sino específicamente el de hijos. Porque ese es un título que no puedes ganarte. Ni aunque fueras adoptado te lo ganas. Ni nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, que fuimos adoptados, nos lo pudimos ganar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque un niño que es adoptado por amor. Un niño no gana. Un bebé en el vientre no merece ser hijo. ¿Se dan cuenta de eso? Se vuelve hijo por amor y solamente por amor. De manera, hermanos, que vean que entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la ley del mandamiento, de la ley, perdón, del mandamiento del divorcio, nosotros podemos verlo a la luz de Jesús. No entre que, ay, ¿me puedo divorciar o no me puedo divorciar? No,
Veo yo el propósito del Señor del matrimonio, por ejemplo, y aprendo a pelear por él, aprendo a defenderlo quizás, o aprendo a sufrir si es que no es posible mantenerlo porque nuestro mundo está podrido. Y sin embargo, hermanos, aunque no pudiéramos cumplir el mandamiento, aunque no pudiéramos cumplir la voluntad de Dios tan perfecta y bonita como dice el Señor que Él la plasmó en Génesis, en este ejemplo que es el de hoy, nuestra relación de hijos, nuestra comunión con Dios no depende de lo bueno que soy, de lo obediente que fui o del perfecto matrimonio que llevé, sino de la vida perfecta que Jesús vivió por mí y por el solo y sencillo hecho de que Él abre sus brazos y me bendice. Dice el versículo 16, y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, te damos porque en el gran amor con que nos amaste, tú, Señor, ciertamente estableciste tu ley para frenar, Señor, la naturaleza humana, la naturaleza inmunda, Señor, que nos alejaba de ti. Pero porque, Señor, en este amor tuyo tú anhelaste también que no te conociéramos a través del mandamiento, que no llegáramos a ser hijos tuyos por mérito, Señor, por premio, sino por amor tuyo hacia nosotros. Y gracias te damos, Padre, porque somos llamados hijos, porque somos recibidos como niños en tu presencia, no por haberlo merecido, no por haberlo conquistado, Señor, sino por tu amor que tú das para cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Padre, porque como a esos niños del pasaje de hoy, tú nos has recibido, Señor, en tus brazos, tú nos has recibido en tu comunión, y porque sabemos que este título que quieres darnos de hijos tuyos, Señor, depende exclusivamente de tu amor y misericordia para nosotros. Gracias, Padre, porque nos amas y porque quieres que te conozcamos en amor y no en obligación, en libertad, Señor, y no en esclavitud. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a depender de tu amor, Señor, y no de nuestras obras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.